La lluvia golpea con una violencia gélida los cristales blindados del piso 45 en Santa Fe, el corazón financiero de la Ciudad de México. Desde esta altura, el mundo parece una maqueta de cemento y luces distantes, donde las preocupaciones humanas se disuelven en la niebla grisácea que envuelve el Valle de México. Dentro de la estancia, el silencio es absoluto, roto únicamente por el siseo del sistema de climatización que mantiene una temperatura perfecta, casi artificial. Las paredes de mármol blanco y las obras de arte abstracto proyectan una imagen de éxito indiscutible, pero el ambiente se siente pesado, carente de cualquier rastro de calidez hogareña. Julián observa el tráfico caótico que se retuerce allá abajo como una serpiente metálica, sintiéndose el amo de un imperio de cristal que, irónicamente, lo mantiene aislado de la realidad vibrante y ruidosa que pulsa en las calles. Antes de continuar con esta impactante historia, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos estás acompañando hoy? Julián de la Vega se ajusta los gemelos de plata con una precisión quirúrgica, observando su reflejo en el espejo de diseño italiano que domina el vestidor principal. A sus 36 años, posee la apariencia de un hombre que ha conquistado cada meta propuesta. Su terno azul marino de corte europeo entalla perfectamente su figura atlética, y su cabello, cortado con exactitud milimétrica, no permite un solo mechón fuera de lugar. Sin embargo, en la profundidad de sus ojos oscuros habita un cinismo cortante, una frialdad forjada en años de negociaciones implacables y fusiones corporativas donde el sentimiento es considerado un error de cálculo. Para él, la vida es una sucesión de transacciones financieras y el tiempo se mide estrictamente en dólares por hora. Bajo esa armadura de elegancia y poder, Julián esconde un vacío existencial que intenta llenar con posesiones, ocultando el miedo constante a ser insignificante. Durante la elegante recepción de su compromiso con la heredera de una poderosa dinastía bancaria, Julián sonríe de forma automática mientras sostiene una copa de champán que parece no terminar nunca. Los invitados, vestidos con sedas y diamantes, elogian su ascenso meteórico, pero el ambiente cambia cuando una tía lejana pregunta con discreción por el paradero de su abuelo, don Hipólito. Julián, sin pestañear y con una voz desprovista de emoción, responde que el anciano se encuentra descansando en una residencia de lujo debido a su avanzada confusión mental. La verdad es mucho más cruda. Lo ha abandonado en un refugio de caridad para evitar que su presencia, considerada por él como una mancha social, arruinara la imagen de perfección que tanto le ha costado construir ante la élite mexicana. En ese momento, la mentira brilla tanto como las joyas de su prometida, ocultando una traición familiar imperdonable. La interrupción de su socio principal, un hombre de rostro severo y ambición desmedida, saca a Julián de la celebración para llevarlo a un despacho privado envuelto en sombras. Un grupo hotelero internacional está listo para desembolsar millones por un quinteirão entero en San Ángel, pero surge un obstáculo legal inesperado que detiene toda la operación financiera. La Casona, una antigua mansión colonial que la familia consideraba un terreno baldío sin valor alguno, todavía figura legalmente a nombre de don Hipólito, cuya firma es indispensable para concretar la venta. El pánico se mezcla con la furia en el pecho de Julián al darse cuenta de que el abuelo que intentó borrar de su vida es ahora el único dueño de su futuro éxito. La presión de los inversores no admite demoras, y Julián se ve obligado a buscar al anciano para arrancarle esa firma definitiva, cueste lo que cueste emocionalmente.
El trayecto desde la modernidad estéril de Santa Fe hasta el encanto decadente de San Ángel se siente como un viaje a través de los siglos en el tiempo. Julián llega a la antigua dirección, encontrando una fachada de piedra volcánica cubierta de bugambilias marchitas y muros que susurran historias de una gloria pasada que él decidió ignorar por completo. En lugar de un viejo derrotado por el olvido, encuentra a don Hipólito rodeado de vecinos humildes que limpian con esmero el patio central de la deteriorada mansión. El anciano, con su casaco de lana desgastado y un escapulario de plata brillando sobre su pecho, sostiene la mirada de su nieto con una serenidad que Julián no puede comprender. Solo hablaremos de negocios si me ayudas a abrir el baúl de hierro en el porche, sentencia el abuelo, iniciando un juego de voluntades que cambiará sus vidas para siempre. Julián recordaba poco de su infancia antes de que sus padres fallecieran en aquel accidente, pero los años con don Hipólito estaban grabados a fuego en su memoria, aunque él intentara ignorarlos. Su abuelo lo crió entre el olor a barniz y lienzos antiguos, enseñándole que cada objeto tenía un alma que merecía ser rescatada del olvido. Sin embargo, al crecer, Julián comenzó a resentir la falta de lujos y la humildad de su entorno en San Ángel, jurándose a sí mismo que nunca más pasaría frío o privaciones. Esa ambición desmedida lo llevó a estudiar leyes con una voracidad casi violenta, alejándose de las manos manchadas de pintura de su abuelo para abrazar la pulcritud de los contratos millonarios. El éxito fue su mejor venganza contra la pobreza, pero en el proceso enterró vivo al niño que solía escuchar leyendas sobre tesoros familiares y honor ancestral bajo capas de indiferencia. Don Hipólito, por su parte, nunca guardó rencor, a pesar de que la soledad en el refugio de caridad calaba más profundo que el frío de las noches invernales. Durante meses, el anciano miró hacia la puerta esperando ver la silueta de su nieto, aquel niño al que le enseñó a caminar y a quien protegió de todas las tormentas imaginables. La traición de Julián, al dejarlo en un lugar donde era solo un número más, fue el golpe más duro que recibió en sus 80 años de vida, superando incluso la pérdida de su amada esposa. Sin embargo, su espíritu permanecía intacto, sostenido por la fe inquebrantable en que la verdadera esencia de un hombre no puede borrarse con un terno caro. Su regreso a la vieja casona no fue un acto de rebeldía, sino una necesidad de morir rodeado de sus propios recuerdos y dignidad, lejos del olvido. El primer día frente al baúl de hierro en el sótano húmedo de la mansión, Julián sintió una irritación punzante que recorría cada fibra de su ser. El objeto era pesado, oxidado por el tiempo y sellado con una cerradura compleja que parecía burlarse de sus modernos conocimientos técnicos y su impaciencia corporativa. Mientras Julián forcejeaba con una palanca metálica, don Hipólito observaba sentado en una vieja banqueta, con las manos entrelazadas sobre su regazo y una pequeña sonrisa enigmática en su rostro surcado por los años. Las cosas valiosas no se entregan al primer intento, Julián. Requieren paciencia y un poco de respeto por el pasado, murmuró el anciano con una voz suave pero firme. Julián solo pudo gruñir una respuesta sarcástica, sintiendo que el polvo acumulado en aquel sótano comenzaba a manchar no solo su ropa de marca, sino también su arrogante seguridad. El teléfono de Julián vibraba incesantemente, mostrando el nombre de su prometida, quien exigía actualizaciones inmediatas sobre la firma del documento que aseguraría su futuro estatus social. En el mundo estéril de las galas y las inversiones internacionales, la demora de Julián era vista como una debilidad inaceptable, un desliz que podría costarles millones de dólares en comisiones. Julián
salía al patio de la casona para responder las llamadas, intentando proyectar la imagen del abogado implacable, pero la voz de su mujer sonaba extrañamente vacía en comparación con el bullicio humano de la calle. Ella no preguntaba por la salud del abuelo, sino por el valor catastral del terreno y la rapidez del proceso de desalojo, tratando a don Hipólito como un estorbo burocrático. Por primera vez, Julián sintió una punzada de incomodidad al notar que su vida perfecta estaba construida sobre la absoluta deshumanización de los demás. Durante un descanso necesario, don Hipólito comenzó a relatar la historia de una restauración que realizó hace décadas, cuando Julián era apenas un bebé que dormía entre pinceles. Habló de un cuadro que parecía arruinado por el fuego, pero que escondía una belleza sublime debajo de las capas de hollín y negligencia, comparándolo con la vida misma de las personas. Julián escuchaba con fingida indiferencia, pero las palabras del anciano resonaban en su pecho como un eco distante de una canción de cuna casi olvidada en su memoria. El abuelo describía con detalle sensorial el tacto de la madera antigua y la paciencia necesaria para devolverle el brillo a algo que el mundo ya había dado por perdido. En ese relato, Julián se vio reflejado de una manera que no le gustó, sintiéndose él mismo como una obra de arte cubierta de capas de frialdad y avaricia. Los vecinos de San Ángel, personas de manos callosas y sonrisas francas, entraban y salían de la casona trayendo comida sencilla y noticias del barrio para el viejo maestro. Julián los observaba con un escepticismo inicial, convencido de que todos buscaban algún beneficio económico del anciano, pero pronto notó que su afecto era genuino y desinteresado por completo. Una mujer mayor, llamada doña Elena, le ofreció a Julián un plato de pozole humeante, tratándolo no como al exitoso abogado de Santa Fe, sino como al nieto de Hipólito, que finalmente había vuelto a casa. Esa falta de reverencia hacia su estatus social lo descolocó por completo, obligándolo a interactuar con personas que él normalmente habría ignorado en su rutina diaria de lujo. El contraste entre la riqueza material de su oficina y la riqueza emocional de aquel patio lleno de gente humilde comenzó a agrietar su fachada de mármol. En un momento de descuido, Julián vio cómo las manos de su abuelo temblaban violentamente al intentar sostener una vieja llave de bronce, revelando una fragilidad que el anciano ocultaba con orgullo. Aquellas manos, que alguna vez fueron capaces de trazos de una precisión milimétrica, ahora luchaban contra el paso implacable del tiempo y las secuelas del abandono en el refugio. Julián sintió un nudo en la garganta que no pudo tragar, dándose cuenta de que el hombre frente a él no era un adversario legal, sino su propia sangre marchitándose. La imagen del abuelo, solo en aquella habitación fría del asilo, regresó a su mente con una fuerza devastadora, haciéndole sentir el peso real de su negligencia y egoísmo. Por un instante, la ambición de cerrar el trato del hotel pareció una meta ridícula frente a la inminencia de la pérdida de la única persona que lo amó de verdad. El recuerdo del día que llevó a don Hipólito al refugio comenzó a perseguirlo durante las noches que pasaba en vela en uno de los cuartos polvorientos de la mansión. Recordaba la mirada de confusión y tristeza en los ojos del anciano cuando Julián le dijo que solo sería por unos días, una mentira piadosa para calmar su propia conciencia sucia. Julián caminaba por los pasillos oscuros de la casona, escuchando el crujir de la madera vieja, sintiendo que cada sombra era un reproche silencioso por los años de silencio y distancia. Se miraba las manos, tan limpias y cuidadas, y se sentía extrañamente sucio por haber valorado más la aprobación de extraños poderosos que la lealtad de su propia familia. El vacío que siempre había sentido en su lujoso penthouse de Santa Fe empezaba a llenarse con un dolor agudo que al menos lo hacía sentir vivo nuevamente. ¿Por qué te importa tanto ese papel, Julián?,
¿Qué vas a comprar con ese dinero que no tengas ya en tu vida de cristal?, preguntó don Hipólito una tarde. Mientras compartían un café, Julián intentó responder con sus argumentos habituales sobre el progreso, la eficiencia y el éxito profesional, pero las palabras sonaron huecas y carentes de convicción en aquel entorno cargado de historia. El anciano lo miraba con una compasión que a Julián le resultaba insoportable, como si pudiera leer los vacíos legales en su alma antes que en los contratos que llevaba bajo el brazo. El éxito sin propósito es solo una forma elegante de estar solo, sentenció el abuelo antes de levantarse con dificultad para volver al baúl de hierro. Julián se quedó en silencio, sintiendo por primera vez que sus títulos y cuentas bancarias eran una armadura demasiado pesada para un hombre tan cansado emocionalmente. La presión externa alcanzó un punto crítico cuando los socios de Julián se presentaron en la casona con una actitud amenazante, acompañados por un equipo de evaluadores psiquiátricos para declarar al abuelo incapaz. Le advirtieron a Julián que si no conseguía la firma ese mismo día, ellos mismos tomarían el control legal de la propiedad y lo removerían del caso por su evidente falta de resultados. Julián vio la ambición reflejada en los rostros de sus colegas, una ambición que hasta hace poco él mismo compartía plenamente, y sintió una profunda náusea al reconocerse en ellos. Le exigieron que usara cualquier táctica, incluso el engaño emocional, para obligar a don Hipólito a ceder sus derechos antes de que el grupo hotelero retirara su oferta millonaria. La lealtad de Julián estaba siendo puesta a prueba en un escenario donde el dinero era el único dios reconocido por aquellos hombres vestidos de gris. Esa noche, mientras afuera la lluvia volvía a azotar la Ciudad de México, Julián y don Hipólito cenaron pan dulce y café de olla en la cocina de azulejos antiguos. El calor de la bebida y el aroma a canela envolvieron la estancia, creando una burbuja de paz que Julián no recordaba haber sentido en ninguno de los restaurantes de lujo que frecuentaba. No hubo conversaciones sobre fusiones o adquisiciones, sino anécdotas sobre la abuela y cómo ella solía cantar mientras preparaba la comida en esa misma estufa de hierro. Julián se dio cuenta de que ese momento de conexión humana valía mucho más que cualquier banquete corporativo rodeado de personas que solo buscaban su propio beneficio personal. La sencillez de la escena contrastaba violentamente con la frialdad de su prometida, quien esa misma noche le envió un mensaje recordándole el costo de los arreglos florales para la boda. Con voz queda, don Hipólito le confesó a Julián que su abuela siempre supo que él regresaría a esa casa, incluso cuando Julián se negaba a responder sus llamadas telefónicas durante años. Ella creía firmemente que el corazón de un de la Vega podía endurecerse como el hierro, pero que siempre conservaría una chispa de bondad que solo el hogar podría reavivar plenamente. El abuelo le explicó que el baúl no era solo un objeto físico, sino un símbolo del compromiso que la familia tenía con la comunidad que los rodeaba desde hacía generaciones. Julián sintió que las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a derrumbarse, dejando paso a una vulnerabilidad que lo asustaba y lo fascinaba al mismo tiempo. La figura de su abuela, presente en cada rincón de la casona, se convirtió en un faro moral que lo guiaba de regreso a sus raíces olvidadas. Casi por accidente, Julián comenzó a revisar unos documentos que doña Elena le entregó, relacionados con un problema de linderos que amenazaba la pequeña vivienda de su familia vecina. Usando su brillante mente legal, pero esta vez con un propósito humano, Julián encontró un vacío legal que protegía a la mujer de un desalojo injusto por parte de una constructora local. Al ver la alegría y el alivio genuino en los ojos de doña Elena,
Julián experimentó una satisfacción que ninguna victoria en la corte corporativa le había dado jamás en toda su carrera profesional. Empezó a darse cuenta de que sus habilidades podían servir para construir en lugar de destruir, y que el derecho no debía ser solo una herramienta para los poderosos. Esta pequeña acción fue la chispa que inició un incendio en su conciencia, haciéndole cuestionar cada decisión que lo llevó hasta su fría oficina en Santa Fe. El bloque concluye con Julián de pie frente al baúl de hierro, sosteniendo finalmente la llave que don Hipólito le entregó tras días de convivencia y revelaciones emocionales profundas. Mañana es la fecha límite absoluta para entregar la firma a los inversores del hotel, y Julián sabe que su decisión definirá el resto de su vida profesional y personal. Sus socios lo esperan con los documentos listos para ser sellados, mientras que su abuelo lo observa con una calma infinita, depositando toda su confianza en el hombre que Julián está volviendo a ser. El peso de la llave en su mano se siente como el peso del mundo entero, un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, no permiten volver atrás al camino de la indiferencia. El aire en el sótano está cargado de una tensión eléctrica, marcando el final de un hombre y el nacimiento de una nueva identidad. La mañana del plazo final amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar la tormenta que estaba por estallar en el patio de la vieja mansión de San Ángel. El silencio sagrado de la casona fue brutalmente interrumpido por el chirrido de neumáticos de lujo y el cierre seco de portezuelas de camionetas oscuras que se estacionaron frente a la entrada. De los vehículos descendieron los socios de Julián, luciendo sus trajes grises impecables, acompañados por un médico con bata blanca y dos camilleros que empujaban una silla de ruedas metálica. La presencia de la ambulancia, con sus luces apagadas pero amenazantes, era una declaración de guerra contra la dignidad de don Hipólito, un recordatorio de que el mundo corporativo no tiene piedad con la vejez. Julián observó la escena desde el balcón superior, sintiendo un frío helado recorrer su espalda mientras veía cómo su antigua realidad invadía su refugio. Los abogados entraron en el patio central con la prepotencia de quienes se saben dueños de las leyes, desplegando carpetas de cuero y órdenes judiciales de desalojo inmediato sobre la mesa de madera. La prometida de Julián también estaba allí, con su mirada gélida y una impaciencia evidente, exigiendo que se terminara con ese teatro sentimental para poder irse de vacaciones de 1900 inmediato. El médico se acercó a don Hipólito con una actitud condescendiente, intentando realizar una evaluación rápida para justificar el traslado forzoso del anciano a una institución psiquiátrica de alta seguridad. El abuelo permanecía sentado en su mecedora, con las manos entrelazadas sobre su viejo escapulario de plata, observando el caos con una tristeza profunda que no nacía del miedo, sino de la decepción absoluta hacia su propio nieto. Julián se sintió como un traidor en medio de dos mundos irreconciliables. El socio principal le extendió a Julián una pluma de oro, señalando con un dedo autoritario la línea de puntos donde el destino de la casona quedaría sellado para siempre. Firma aquí y recupera tu vida, Julián. Deja de jugar al buen samaritano y vuelve al mundo real donde perteneces, ordenó con una sonrisa depredadora que no llegaba a sus ojos. Julián bajó la vista hacia el documento, viendo los millones de dólares representados en letras de molde, pero luego miró las manos temblorosas de su abuelo, las mismas que lo sostuvieron cuando era niño. En ese instante de silencio absoluto, Julián comprendió que firmar ese papel significaba la muerte espiritual de ambos y la destrucción definitiva de un legado que el dinero jamás podría comprar. La pluma pesaba toneladas en su mano derecha, mientras el aire en el patio se volvía denso,
cargado de una decisión trascendental. Con un movimiento lento y deliberado que dejó a todos los presentes en un estado de shock total, Julián tomó los documentos de venta y los rasgó por la mitad con una fuerza inesperada. Los pedazos de papel volaron por el aire como pétalos blancos de una rendición que nunca ocurriría, mientras el rostro de su prometida se deformaba en una mueca de incredulidad y rabia contenida. Mi abuelo no irá a ningún lado y esta casa no está en venta ni hoy ni nunca por ningún precio que ustedes puedan pagar con sus cuentas bancarias, declaró Julián con una voz que recuperó toda su autoridad, pero cargada de una nueva humanidad. Ordenó a los abogados y a los camilleros que se marcharan de su propiedad, rompiendo formalmente sus vínculos con la firma que alguna vez fue su mayor orgullo y motivo de existencia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Una vez que el silencio volvió a reinar en la casona tras la partida estrepitosa de los intrusos, Julián ayudó a su abuelo a bajar las escaleras que conducían al sótano oscuro y polvoriento, frente al baúl de hierro que ahora parecía menos una carga y más una promesa de redención. Julián insertó la llave de bronce y la giró con un esfuerzo que hizo crujir el metal antiguo. El sonido del mecanismo liberándose resonó en las paredes de piedra volcánica como el latido de un corazón que volvía a latir después de décadas de absoluto letargo y olvido. Al levantar la pesada tapa, el aroma a papel viejo y cera de abeja inundó sus sentidos, revelando que el contenido no era el oro material que Julián esperaba, sino algo infinitamente más valioso para el futuro de San Ángel. Ambos permanecieron en silencio, observando el legado que había estado esperando pacientemente este momento de verdad. Dentro del baúl descansaban cientos de carpetas amarillentas, atadas con hilos de seda, conteniendo las escrituras originales de muchísimas pequeñas propiedades que la familia de la Vega había cedido de palabra a familias necesitadas. Durante generaciones, estas personas habían vivido bajo el amparo informal de la familia, pero carecían de la seguridad jurídica necesaria para proteger sus hogares de la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios como los que acababan de irse. Julián sacó un documento que pertenecía a la familia de doña Elena, dándose cuenta de que él era el único capaz de legalizar esos títulos y darles la paz que merecían después de tantos años de incertidumbre. La misión de su vida se presentó ante él con una claridad deslumbrante. No debía ser el verdugo de su comunidad, sino el guardián legal que protegería sus hogares de cualquier injusticia futura. Julián se arrodilló frente a don Hipólito, sosteniendo uno de los títulos de propiedad con las manos temblorosas por la emoción contenida, y miró a su abuelo con una humildad que nunca antes había sentido. «Perdóname, abuelo, por haber sido tan ciego y haber valorado tanto las sombras del éxito mientras ignoraba la luz de nuestra propia historia familiar», susurró con lágrimas en los ojos. El anciano puso su mano rugosa sobre la cabeza de su nieto, bendiciendo el inicio de su nueva vida con un gesto lleno de perdón, sabiduría y un amor incondicional que no conocía fronteras. Julián comprendió que el verdadero tesoro del baúl no era la propiedad del terreno, sino la oportunidad de redimir su propio pasado a través de un acto de justicia y generosidad hacia los demás. La transformación del abogado cínico en un hombre de propósito estaba finalmente completa bajo la luz tenue del sótano. Julián no regresó jamás a su oficina de cristal en Santa Fe, sino que decidió transformar la majestuosa casona de San Ángel en su nuevo centro de operaciones. Los antiguos salones que antes guardaban polvo y melancolía se convirtieron en el centro jurídico Hipólito,
un espacio dedicado exclusivamente a defender a quienes no tienen voz frente a los grandes intereses corporativos. Con el apoyo de arquitectos locales y vecinos voluntarios, la mansión recuperó rápidamente su esplendor colonial, pintada con colores vibrantes que celebran la vida y la resistencia de la comunidad. Julián cambió sus costosos trajes de diseño por ropa cómoda y una actitud de servicio que le devolvió el brillo genuino a su mirada, encontrando finalmente la paz interior que el dinero nunca pudo comprarle. Cada mañana, el aroma del café inunda los pasillos, marcando el inicio de una jornada donde la justicia no es una mercancía transable. La gran noticia de la legalización de los terrenos corrió rápidamente por todo el barrio, trayendo consigo una ola de esperanza y seguridad para cientos de familias humildes. Julián pasó semanas enteras trabajando codo a codo con don Hipólito, revisando cada expediente del baúl de hierro para entregar títulos de propiedad legítimos a quienes realmente los merecían. Ver la expresión de doña Elena al recibir el documento oficial que aseguraba el techo de sus nietos fue para Julián una victoria mucho más gratificante que cualquier bono millonario obtenido anteriormente. Don Hipólito, sentado en su mecedora restaurada, supervisaba cada proceso con una sonrisa de infinito orgullo, sabiendo que su herencia finalmente estaba en las mejores manos posibles. La mansión dejó de ser un símbolo de exclusión para convertirse en el corazón palpitante de una comunidad que ahora camina con la frente alta, protegida por el honor redimido. La vida de Julián dio un giro de 180 grados, alejándose definitivamente de las apariencias y la frialdad de su antiguo círculo social de la élite mexicana. Aunque sus antiguos colegas lo miran con lástima por haber supuestamente desperdiciado su carrera profesional, él se siente más poderoso y realizado que nunca antes en su existencia. Sus días se llenan ahora de historias reales, de agradecimientos sinceros y de la profunda satisfacción de saber que su mente legal sirve para construir un futuro equitativo. El vacío que sentía en su penthouse ha desaparecido por completo, reemplazado por la calidez de un hogar donde el amor y la lealtad son los únicos valores que cuentan. Julián comprendió que la verdadera riqueza no reside en lo que uno acumula egoístamente, sino en la capacidad de transformar la realidad de los que caminan junto a nosotros. Hoy, la casona de San Ángel es un faro de luz en medio de la ciudad, demostrando que donde la ganancia ve ruinas, el amor encuentra siempre alicerces. Julián y don Hipólito viven juntos, compartiendo cenas reales donde el afecto es el ingrediente principal y el pasado es honrado con cada pequeña acción cotidiana. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para rectificar el camino, para pedir perdón a nuestros ancestros y para poner nuestros talentos al servicio del bien común. La herencia más valiosa de los de la Vega no fue la propiedad física, sino la honradez y la valentía de proteger a los vulnerables frente a cualquier tipo de injusticia. Al final, lo que queda de nosotros no son nuestros títulos o posesiones, sino el impacto positivo que dejamos en el corazón de las personas y la paz espiritual con la que descansamos. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para recuperar la paz de tu conciencia y el honor de tu familia? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.